Ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que no son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras, por eso volvió a decirles: ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta que soy yo será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pensar cuál es la puerta para llegar a ese cielo, ¿cierto? Eso sería fantástico que lográramos encontrar la puerta o las puertas, si hubiese varias. Sería interesante encontrar esa puerta porque eso nos garantiza de que vamos en la dirección correcta. Esa montaña, ese es un parque realmente en China, un parque en China famosísimo, famosísimo porque se conoce con el nombre de Puerta al Cielo. Son unos acantilados, ¿cierto? Y se ha hecho un agujero por la erosión, qué sé yo, se ha hecho un gran agujero que se dice que tiene 100 y pico de metros de alto y 30 metros de ancho, alrededor de 30 y tantos metros de ancho, al punto que por ahí hay postales que muestran que aviones pequeños pasan por ese agujero al otro lado, en un espectáculo que me parece fantástico y de pronto con alguna dosis de riesgo. Ese lugar, ¿cierto? Ese lugar tiene una característica y es que las gradas van en ascenso, ¿cierto? Y que quien camina en esa dirección, en un camino que además es pesado, está viendo el infinito. Cuando mira hacia arriba, mira hacia el frente, ve el infinito. Claro, cuando corona ya esas gradas, pues ya no va a ver el infinito, va a ver el resto del parque, pero mientras va en el ascenso, va con una mirada puesta en el infinito. Ese lugar, por esas características tan singulares, de mirar hacia el infinito, de ir en ese ascenso, entonces le llegaron a dar el nombre, esto es la puerta al cielo. Y les invito a que pensemos cuál es nuestro cielo, qué es lo que llamamos nosotros cielo, y a ese cielo, ¿cierto? ¿Cómo podemos llegar? La pregunta, digamos, que queda formulada ahora es, ¿cómo podemos llegar a ese cielo? Ese es un camino arduo, creo que tiene casi 1000 gradas y tiene unos descansos porque los ascensos son difíciles, es difícil llegar allá. Entonces, digamos que algunas características como las que he mencionado le hizo a alguien pensar esto, el nombre adecuado es Puerta al Cielo. Hay varias características que hacen que se pueda, o que hayan llegado a esa conclusión de darle ese nombre, hayan pensado en darle ese nombre. Listo. Entonces, esa era la primera imagen, la imagen que teníamos ahorita. Y hemos leído un pasaje, ¿cierto? Hemos leído un pasaje en Juan 10, capítulo 1 al 10. Y yo les invito que teniendo en mente esto del cielo, nos hagamos una reflexión, miremos cuál es el entorno de esa presentación que hace Jesús. ¿En qué ambiente está Jesús en ese momento? Primero, estaba en medio de descendientes de Abraham. El grueso de su audiencia eran descendientes de Abraham. Se dice que eran hijos de un patriarca, ¿cierto? Además, van a decir ellos, nosotros nunca hemos sido esclavos, ¿cierto? Si vamos a este pasaje, que espero que me abra aquí,
dice, y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, nunca hemos sido esclavos de nadie, esos 2 capítulos antes. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro, esta frase de Jesús, les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. ¿Sí? Entonces voy a dejarlo hasta allí. En principio quiero mencionar es que estamos en un entorno de personas que son descendientes de Abraham y que se sienten orgullosos además de serlo, ¿sí? Son el entorno somos una raza privilegiada, una raza especial, somos descendientes de Abraham. Incluso hay una dosis de mentira cuando dicen nunca hemos sido esclavos, porque ustedes recordarán que sí lo fueron. Ese entorno tiene otro componente religioso y es básicamente un pueblo de fe judía. El hecho de ser de sangre descendiente de Abraham no significa tener la fe de Abraham. Sin embargo, también puedo decir, y podemos decirlo todos que conocemos ya estos temas, que desde el punto de vista religioso era un pueblo básicamente de fe judía, y no voy a comentar mucho sobre fe judía. En el aspecto político, ellos estaban sometidos por una fuerza extraña. Esa fuerza extraña era el Imperio Romano. En ese estoy pintando un poco el entorno donde se está dando esa exposición de Jesús, esa reflexión que hace Jesús allí. ¿En qué momento? ¿En qué momento va a decir eso? Lo va a decir recién cuando había sido sanado un ciego. Jesús había sanado un ciego. Juan capítulo 9, 1 al 7, el capítulo previo dice que a su paso vio Jesús vio un hombre que era ciego de nacimiento. ¿Qué hizo él? Lo subrayado, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos y diciéndole, ¿sí? Ve y lávate, puntos suspensivos, que la conclusión es el ciego quedó viendo. Sí, el versículo cierra o el pasaje cierra diciendo que el ciego ya veía después de haber ido al estanque de Siloé. Digamos, eso es el momento previo a esa discusión. Un momento previo a esa discusión o a esa presentación de Jesús es el ciego había conocido y había adorado a Jesús. Lo dice acá en Juan 9:35, es un pasaje que está por allí mismo. Dice, Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús, es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre y postrándose le adoró. Esto debiera haber sido maravilloso para los que estaban allí, ¿no? Una persona ve y además adora a Jesús. Sin embargo, esa no es la reacción. El ciego, por creer que Jesús era un profeta y que era un profeta que había venido de Dios, fue expulsado de la sinagoga. También lo dice un pasaje que está allí pegadito, ¿cierto? Que es, está Juan capítulo 9. Por eso interrogaron de nuevo al ciego. Dice, ¿y tú qué opinas de él? Fue a ti a quien te abrió los ojos. Yo digo que es profeta, contestó. Y ellos le respondieron, allí hay varios versículos que me los estoy saltando, y dice, ellos le replicaron, tú que naciste sumido en pecado, vas a darnos lecciones, y lo expulsaron. ¿Quiénes lo expulsaron? La comunidad de la sinagoga, lo expulsaron. Y ustedes, o sea, todos nos podíamos preguntar cómo que una persona que cree en Jesús es expulsado de la sinagoga. Pues sí, es expulsado de la sinagoga. Es extraño, pero digamos, claro, tiene su explicación, pero suena extraño que en un pueblo que está esperando a un Salvador, está esperando a alguien que lleva por nombre Jesús, que significa Jehová salva, ¿cierto? Que esta persona no sea recibida en esa comunidad. Pero ese es el momento. Jesús ha discutido con los fariseos, que son los representantes en ese momentico de la institución religiosa. Él ha discutido precisamente porque hay esa incoherencia, ¿sí? Ha discutido con los fariseos por causa de la sanidad del ciego. En lugar de ellos alegrarse porque una persona ha sido sanada, en lugar de alegrarse porque esa persona ha llegado al conocimiento de Jesús, se molestan con Jesús. Claro, hay unos móviles que ojalá podamos ahorita mencionarlos. En definitiva, entonces, el momento en el que se da esa exposición de Jesús que menciona el capítulo 10, lo que está pasando allí es que los fariseos rechazan a Jesús, es parte del momento, ¿sí?
Y ante ese momento, o sea, frente a ese momento, el Señor va a reaccionar con unas expresiones allí que me parecen muy interesantes. ¿Qué personajes hay allí en esa escena que nos presenta Juan 10, cierto? Está una oveja, y la oveja, por definición, prácticamente es un animal indefenso. Es un animal que depende del pastor para la supervivencia. Sus posibilidades están definidas definitivamente por la fuerza de su pastor. Si el pastor no tiene fuerza, si el pastor no tiene capacidad de defenderlo, el animal va a perecer. David le colocó el nombre allí porque él decía, por allá cuando se iba a enfrentar con Goliat, dice, no, si es que venía un león y venía a tomarme las ovejas y yo me enfrentaba al león y lo despedazaba. Hablando entonces de que él como pastor tenía la responsabilidad y en ese caso el poder para cuidar de esas ovejas. Entonces, cuando el Señor está hablando de una oveja y trae a colación una oveja, está hablando de un animal que su supervivencia depende de su pastor. Es un animal que solo come un tipo de comida, ¿cierto? A diferencia nuestra que somos omnívoros, el cerdo, hay varios animales que son omnívoros, comen de todo. El caso de la oveja no come sino hierba. Además es un animalito que es rumiante, esto es, tiene estómagos para darle varios procesos a su comida y se clasifica como ganado menor. No es del ganado grande, sino del ganado pequeño, al punto que esos animalitos pueden llegar a cargarlos, ¿no? No podíamos hacer lo mismo con un toro, con un novillo. Y hay un detalle interesante respecto de ese animal y es que desde el punto de vista ritual, lo menciona el libro de Deuteronomio, es un animal que se considera limpio, sí que es limpio y por lo tanto un animal limpio podía, uno, consumirse y dos, también servir para el sacrificio. Y ese animalito tiene una característica y es que distingue la voz de su pastor. Él percibe, se dice que en los rediles, ¿cierto? No necesariamente hay un único grupo de ovejas y un único pastor, podrían haber varias, pero estando allí las ovejas pueden distinguir a su pastor. Hagamos rápido una nota y es que en el caso de este redil realmente no hay sino un único pastor y no hay sino un solo grupo de ovejas, ¿cierto? Cuando se dice que distingue la voz de su pastor, automáticamente nosotros deberíamos llegar a concluir que entonces existe relación. Uno puede llegar a determinar qué persona le está hablando solamente por la voz, así no la haya visto. De hecho, uno le da cierta garantía de quién le está hablando a un teléfono porque uno distingue la voz de la persona que está al otro lado, entonces le da confianza. Cuando uno escucha una voz que no conoce, uno actúa con cierta cautela. Primero, en primera de Samuel 3:7 se da un caso y es que dice que Samuel todavía no conocía al Señor ni su palabra se le había revelado. Entonces el Señor lo estaba llamando y Samuel no respondía, creía que lo llamaba Elí porque todavía no distinguía la palabra del Señor, la palabra de Dios. Digámoslo así, no distinguía la voz de Dios. Es con los días, con el tiempo que va a llegar a distinguir quién va a distinguir a la voz de Dios y podrá entonces comunicar voz de Dios. ¿Quién más estaba allí? ¿Qué más? Ese animal tiene la particularidad, ¿cierto? Y lo menciona el texto, es que no sigue a un extraño porque no conoce su voz. Al contrario, lo que hace es que huye, porque quien le genera, o sea, la pregunta que he escrito, ¿quién le genera confianza y seguridad? Le genera confianza y seguridad su pastor. También allí nos menciona un redil, que dice, es de diccionario, es un área cerrada para guardar ovejas que tiene una única puerta de ingreso y ese único debiera también haberlo subrayado. Tiene otra característica y es que con frecuencia, digamos en las noches, el pastor no se va a dormir a cualquier lugar del redil, de ese que es un lugar cerrado, ¿sí? Un área cerrada, sino que el pastor duerme directamente en la puerta, es decir, está vigilando hasta, en el caso de esos pastores, hasta cuando están, digamos, dormidos, están pendientes de los animalitos que tienen a su cargo. También nos habla de un ladrón o bandido. ¿Y qué hace ese señor? Es salteador, ¿sí? Ese es alguien que se salta, digamos, los muros, es alguien que hurta, es alguien que mata, es alguien que destruye. Y nos habla del pastor. Del pastor dice, entra por la puerta del redil. A ese le abre el portero. Los estudiosos dicen que probablemente allí se está haciendo alusión a Juan el Bautista, que hace como la apertura de ese camino o de ese proyecto llamado salvación ya cuando se materializa en la persona de Jesús.
dice que el pastor, las ovejas oyen su voz. Y cuando dice se oyen, no es solamente de escucharlo, sino que también atienden esa dirección. Conoce a las ovejas por nombre, ahorita lo mencionaban, y eso de conocer a las ovejas por nombre significa que el pastor está cerca de esas ovejas, porque si estuviera lejos probablemente no va a poder distinguir a cada animalito y recordar su nombre. Las saca del espacio de seguridad, que es ese espacio, digamos, del redil para tener vida de oveja. Saca a las propias, es decir, él se encarga de las que son sus ovejas, él va delante de ellas, observen esto, no va atrás, sino va delante de ellas, es seguido por las ovejas, porque las ovejas conocen su voz, y insisto en esto, se percibe entonces que existe relación entre el pastor y las ovejas. Él mismo se declara, si hablando Jesús dice que él es la puerta de las ovejas. Y aquí hay una nota que yo creo que no fue gratuito que se mencionaran lo de las puertas de las ovejas, esto de la puerta de las ovejas. Es que la puerta de las ovejas literalmente es una puerta. Es una puerta que está en el muro, está en el muro en Jerusalén, estaba en el muro, y era una puerta que tenía la particularidad de que por allí ingresaban las ovejas que iban rumbo al sacrificio en el templo. Y además el mayor proveedor de ovejas era precisamente Belén, ¿cierto? Un caserío, un pueblito que está a unos 8 kilómetros de Jerusalén, y de allá entonces se tomaban ovejas para ir al sacrificio. Yo creo que ustedes notarán que eso no debe ser una coincidencia, eso debe ser que ya estaba definido desde la eternidad. Él dice, yo soy la puerta, y ese yo soy no es una palabra como uno dice, yo me llamo Gerardo, yo soy Gerardo, o yo soy el que abre la puerta aquí, yo soy el que conduzco el carro. Eso yo soy tenía ya una carga semántica que venía desde el Antiguo Testamento, ¿cierto? Recordarán de pronto Éxodo 3:14, cuando el Señor se le presenta a Moisés como yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y esa frase entonces ya adquirió un contenido particular. Ese yo soy, así en esa forma como rotunda, como mayúscula, significa que está hablando Dios. Recuerden que otro de Juan, por ejemplo, dice, yo no soy el que había de venir, ¿cierto? Pero el caso de Jesús dice, yo soy, yo soy. Se identificó inmediatamente con Dios. ¿Qué significa ingresar por él? Significa salvación, significa libertad. De hecho, el texto menciona la libertad. Significa tener comida adecuada, ¿cierto? Él también mencionó, ¿no?, que el que entra por aquí será salvo, el pasaje que leímos lo decía, y eso de comida adecuada es comida adecuada para la oveja. Significa tener vida abundante, eso significa el ingresar por Jesús. Jesús hace un énfasis en Juan 10:1, dice ciertamente, y ese ciertamente parece es que, mire, aquí estamos hablando en medio de un montón como de mentiras, de dudas, de cosas, pero yo voy a dejar claro esto, ¿cierto? Ciertamente. Y me parece que es vital esa expresión, ciertamente. ¿Quién se suponía que conocía la entrada al cielo y con ello la vida abundante? Se suponía que la institución religiosa judía que estaba materializada en la sinagoga conocía esto. ¿Era cierto que ellos tenían la claridad sobre cómo ingresar al cielo? Pues parece que no. Entonces Jesús va a aclarar ciertamente, ¿cierto? Hay un montón, recuerdan que la discusión por allá se centró en el hecho, es que está haciendo una sanidad, un día de reposo no se hace nada, ni siquiera darle sanidad a alguien. Eso no lo dice en ninguna parte del Antiguo Testamento, pero era parte de lo que ellos habían llegado a concluir y con ello entonces a deformar el mensaje del Señor. Entonces ciertamente intenta decir, aquí estamos hablando de cosas que no son ciertas, que son falsas, y yo voy a decir lo que es cierto. Dice, yo soy la puerta de las ovejas. Ya les mencioné, Juan 5:1-2 ha dicho que ha mencionado, ¿cierto? En ese caso, ¿qué es la puerta de las ovejas? Lo dejo esa referencia, no la voy a abrir, pero básicamente lo que dice es que esa puerta existía en el muro en Jerusalén. En yo soy, en Éxodo 3:14, que ya se los mencioné, es una palabra, que es una expresión que tiene un gran contenido porque es la identificación con el Creador. Yo soy el que soy, ¿sí? No es el que existe, sino el que es.
¿cierto? Él no es el que existe. Una nota aquí de pie de página. Existe lo que algún día empezó a verse, surge de alguna parte. Lo que no a Dios no le pasó eso, que algún día empezó. Él nunca empezó y por eso él puede decir yo soy el que soy. Va más allá de existir. ¿Qué es el cielo? ¿Qué es la vida abundante? Es el redil donde la puerta de ingreso es Jesús. La puerta, no una puerta. Cuando uno mira, ¿cierto? Las muchas religiones, cuando uno mira los muchos pensamientos que hay hoy, uno encuentra que se dibujan muchísimas puertas, muchos caminos, hay muchos caminos. Pero el que vino del cielo, el que conoce el cielo, el que pasó del cielo a la tierra, el que conoce al Padre dijo, yo soy la puerta. Eso le da una autoridad sin par. O sea, porque nadie puede decir, yo he venido del cielo. Eso es precisamente algo que él va a discutirle y le va a plantear a la audiencia, entre ellos a los fariseos, que yo he venido del cielo. Yo he venido del cielo. Por eso, el que viene del cielo, que conoce el cielo, él puede decir que él es la puerta. Él lo puede decir. Nadie más puede decir, yo es que yo he venido del cielo. El cielo es un lugar donde ingresar es posible mediante el arrepentimiento del pecado, que lleva a creer que Jesús es la única opción para una vida plena a la manera de Dios. Y seguiré insistiendo en el único. Él es la única opción. Jesús es la única opción. Quisiera también aquí abrir como un paréntesis, porque con frecuencia una persona, digamos, encuentra un médico, alguien le dice, este médico es excelente para tratar jaquecas tales, y esa es la jaqueca que esa persona tiene, ahí mismo se dedica allá, se va para allá, se dedica a ir allá, a llamar y qué más, y a seguir toda la instrucción que le den allá. Y puede ser que no vaya donde ningún médico porque encontró a alguien, ¿cierto?, que le respondió su necesidad. ¿Qué pasa con Dios, con el Señor Todopoderoso que no miente, que Él ha dicho que Él es la única solución? Él ha dicho que Él es la única alternativa. Él ha dicho que Él es la única vía para llegar al Padre. ¿Por qué nos dispensamos nosotros a veces pensando en otras alternativas, en otras opciones o acortar camino, cuando el que nunca miente, nunca nos va a mentir, además que nos ama desde sus entrañas y desde la eternidad? Ha dicho, yo soy la puerta, yo soy la vía, y además está disponible para nosotros. Es el lugar, ¿cierto?, donde la seguridad de la oveja cristiana depende absolutamente, así con ese subrayado, de su pastor Jesús, ya démosle nombre, pues solo en él hay poder. Y recuerdo otra vez lo que les decía ahorita de David cuando lo mencionó allá en época de Goliat. Más tarde Jesús podría decir lo mismo, ¿no? Él tiene el poder para proteger y orientar, guiar a todas sus ovejas. Es el lugar donde el único que va adelante como líder, como cabeza, es el pastor Jesús. Es el único que va adelante como líder. A veces nos dispersamos nosotros también cuando dejamos de seguir a Jesús y empezamos a seguir un pastor, empezamos a seguir un líder. Tristemente es que un profeta, tristemente es que un salmista, y se pierde, y entonces los adefesios que esa persona cometa se vuelven parte de las rutinas del cristiano, y se olvida que aquí no hay más que un solo líder, solamente una voz, y es la voz del pastor Jesús. Y en tanto que Él va adelante, Él es guía, y en tanto que Él guía, Él también es luz para nosotros. Es cielo, ese lugar es donde el único alimento que se come es la palabra de Jesús, la Sagrada Escritura, el único alimento. Nosotros tenemos la tendencia a alimentarnos de muchas cosas, ¿cierto? Pero hay gente entre los cristianos que lee sobre ángeles, ¿sí? Sobre que los ángeles hacen, que los ángeles dicen, y sí, se enlodan un poco con esto, y amén pues de todas las filosofías que han surgido, y sabemos nosotros, esto es una verdad absoluta. Dios no nos miente. No tiene ningún interés en mentirnos. Dios no tiene ningún interés en ocultarnos lo que es vital para la salvación, lo que es vital para servirle. Entonces, no hay razón para que nosotros nos alimentemos nuestra espiritualidad, particularmente la alimentemos con algo que sea diferente a la palabra del Señor. Recordemos que Juan
va a empezar diciendo que Él es el verbo, Él es la expresión de Dios, pero también Él es el poder de Dios, porque luego dice que nada ha sido hecho sin Él. Eso es Juan capítulo 1. Entonces, el único alimento que se come es la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Y dije, sobre todo en materia espiritual, pero eso no desliga, digamos, de las cosas seculares o, digamos, de las cosas humanas, temporales, porque todo tiene un único propósito, que es servirle al Señor, y por lo tanto nos toca seguir su liderazgo, seguir su voz. Es el lugar donde el único que lleva la comida a la comida adecuada, es decir, guía hacia la comida adecuada, hacia la Sagrada Escritura, es el pastor al asumirlo como tal. Si él ha dicho, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es un lugar donde la libertad está asegurada, y particularmente asegurada esa libertad del pecado. El versículo dice que quien entre por esa puerta será libre del pecado. Esto es, el pecado no tiene poder sobre nosotros, el pecado no puede avanzar más allá de donde nosotros, digamos, cedamos, porque el Señor no ha permitido que nosotros seamos tentados más allá de nuestra capacidad de resistir. Es un lugar donde la comida escritura no solo se ingiere, sino que se rumia. El pastor, el líder, alguien comparte, reciba eso y colóquelo en su primer estómago, pero no lo acepte así, no se quede con él así. Vuelva a estudiarlo, vuelva a mirarlo, vuelva a confrontarlo, porque es que nosotros somos animales, en el término figurado, que rumiamos. Nosotros somos ovejas que rumiamos. Entonces, la palabra no sencillamente se recibe como se entrega, sino el proceso de digestión es volver a él, es volver a procesar, es volver a estudiar, es volver a meditar sobre eso. Es un lugar donde la oveja cristiana se considera limpio y santo, y debe hacer honor a esta condición. La condición de limpio, ¿cierto?, le coloca también en esa condición de santo, es decir, de quedar separado para el servicio de Dios, ¿cierto? Que es básicamente como entendemos lo que es santidad, ¿cierto? Esa condición de dedicado, ¿cierto? Por eso se habla de los utensilios santos del templo, hablando particularmente del Antiguo Testamento, porque eran utensilios que se habían dedicado expresamente para el servicio al Señor. Y recordarán ustedes que el cálamo, el lápiz ese, digamos así, que usaron en la antigüedad de escribas para escribir el texto sagrado, cuando terminaban de escribir el texto sagrado, los escribas, ese cálamo, ese lápiz, digamos así, esa cañita, la partían y la incineraban, porque con esa cañita la idea es no se puede escribir ninguna otra cosa, porque ya fue dedicado al Señor, porque con él se escribió el texto sagrado. Y es un lugar donde se debe hacer honor a esa condición de limpio y se debe hacer honor a esa condición de santo. Eso es lo que conocemos como el llamado a la santidad. Ese mensaje tan sencillo con frecuencia no se entiende, no lo entendemos. Y ustedes notan que la primera parte del pasaje dice un mensaje que luego dice que como Jesús vio que eso no lo entendieron, entonces volvió a dar el mensaje. Es medio redundante, uno diría, porque es que ese es el pueblo de Dios, el pueblo del judaísmo. Como que vuelve a repetirles el mensaje. Ya les dijo una vez el mensaje. Él dice, no, es que no lo han entendido. Él dice, no lo han entendido. No lo entendemos. El mundo en el que estamos nos muestra alternativas para alcanzar la vida plena, y nosotros nos dejamos engañar colocando nuestro esfuerzo en otras alternativas. ¿Qué nos ha dicho la palabra? Mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia. Eso está entre comillas, lo otro ya viene de digamos, como lo entiendo, y todo lo demás que necesitamos nos será añadido por el Padre, que de antemano conoce nuestra situación. El versículo 6 y 7 de Juan 10, el que leímos, dice que ellos no entendieron. Y el pueblo de Dios, sus elegidos, no entendieron. ¿Qué no entendieron? Que Jesús era el Salvador, que Jesús era el único Salvador, que Jesús era la única puerta. No entendieron y fue necesario repetirles la lección. Y probablemente hoy es necesario nosotros volver a tomar la lección y recordar que nosotros no tenemos alternativas de salvación más que Jesús. No tenemos opciones de líderes distintas a Jesús. No tenemos opciones distintas a su palabra para alimentar nuestra espiritualidad, nuestro ser, toda nuestra existencia. Solamente en la palabra de Jesús.
Hay unos peligros. Ahí mencionan que hay un salteador, alguien que vino para hurtar, matar y destruir. Uno de los peligros es adherirnos a la institución más que a la enseñanza bíblica. Los fariseos, escribas, saduceos tenían como que una tradición, su historia, sus reflexiones y leyes adicionales. Y esto les hizo perder la identidad de quien los había llamado, al punto, y eso es lo que vimos recordamos del capítulo 9, que su corazón se endureció y seguían más sus propias normas que la compasión, la bondad, el amor de Dios. Y a veces yo me pregunto, ¿somos más presbiterianos que cristianos? Sería bueno pensarlo, no lo tomemos como cosa liviana. Puede ser que nosotros somos más presbiterianos que cristianos a veces. La institución es un peligro, en particular sus líderes, que sus líderes busquen intereses personales, como el liderazgo judío que buscaba que se les llamara rabí, maestro. Hoy por hoy hay personas que les interesa mucho tener un título, hacer mencionar el título, y el título que en la Biblia aparece, el único, digamos, no más que título, el único cargo que aparece con todas las de la ley es pastor, y otro que aparece es anciano, y otro por allí que hemos encontrado es diácono, ¿cierto? Pero de ahí para allá en la Biblia no menciona a nadie. Yo alguna vez decía, no me imagino leyendo el libro de Pablo, diciendo que el pastor tal con el pastor tal le habló al profeta Pascual, del apóstol no sé cuál, del salmista no sé quién. No entiendo, y mucho más que diga el reverendo Pablo le dijo al reverendo Pedro. Esas cuestiones me inquietan porque no las veo en la Biblia, no las encuentro en la Biblia. Y es interesante pensar, ¿cierto? Si el liderazgo está pensando en que se le llame maestro, en que se le llame rabí. Otros de allá en ese entonces querían tener una posición destacada en el gobierno, que se le reconociera. Otros decían, yo quiero que me reconozcan como el que conoce el texto, el que conozco el texto sagrado, el que lo transcribo, el que conozco cada coma, cada tilde, cada detalle. Todo eso sin que ello signifique un cambio de carácter para que sea el cristiano cada vez más semejante a Jesús. Otro peligro que hay allí, y ahí está en ese pasaje, es creer que nuestro origen, nuestros ancestros, que ser hijos de Abraham, decían ellos, son garantía de nuestra relación con Dios, son garantía de conocerle a Él, como si se heredara por genética la salvación. Hay otro peligro, hay un imperio, y ese imperio es el imperio del mal, ¿cierto? Es el imperio del mal que nos presiona para que no escuchemos y no obedezcamos al Señor. Recordemos que la palabra imperio significa el dominio, ¿no? El dominio del mal. ¿Y cuál es el compromiso de Jesús? Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ese es el compromiso de Jesús. Yo no sé si uno puede creer ese compromiso de Jesús. Yo no sé si uno puede humildemente agachar la cabeza y decir, Señor, reconozco que ese es tu propósito, que tú no me estás mintiendo y que yo debo caminar entonces en esa dirección. El compromiso nuestro, fortalecer la relación con el Señor, no sencillamente tener más información de Dios. Sí, yo tengo información de algunas personas porque me parecen interesantes. Esa hoja de vida yo me parece interesante, pero no tengo una relación con ellos, no sé cómo hablaban, nada de esas cosas conozco. Que no nos pase lo mismo con el Señor, que sabemos de Él, pero no hay relación, sino escuchar una y otra vez su voz para que nos sea inconfundible, para que la reconozcamos sin duda, y así entonces no ser engañados. No se trata de alimentarnos a nosotros mismos, ese es el compromiso. En el capítulo 6 de Juan, Jesús alimenta más de 5,000 personas, pero una cosa interesante que casi no se subraya, y es que sobran 12 cestas de pedazos, para que cada discípulo pueda tener la suya y así seguir repartiendo el alimento que viene de Jesús. La vida abundante debe ser ofrecida a toda persona, para los que están fuera, pero también para los que están dentro, mediante el mutuo e integral cuidado. El arrepentimiento inicial nos dio la vida eterna al entrar al cielo a través de Jesús, pero el arrepentimiento continuo, porque no hay quien haga el bien y nunca peque, a decir la Biblia, el arrepentimiento continuo nos llevará a la condición de santidad real. Recordemos que hay una condición de santidad legal, por cuanto ha sido declarado desde el cielo, por misericordia de Dios, pero a esa condición de santidad real, sin la cual nadie verá al Señor. Muchas gracias. Hasta allí quiero decirles lo siguiente. Pensemos en la puerta al cielo que vimos al principio. China nos ofrece
en ese acantilado, nos ofrece una mirada al infinito, ¿cierto? Pero es una mirada de todas maneras perdida, sin un punto de llegada. Nosotros tenemos la opción de mirar al infinito, pero una mirada al infinito dirigida, guiada, orientada por el que conoce el infinito, por el que conoce el cielo, por el que conoce todas las vicisitudes nuestras y puede guiarnos para llegar al conocimiento pleno del Señor. Muchas gracias. Que el Señor les guarde, mis hermanos. Gracias. Les Muchas invito gracias. a Muy guardar interesante. silencio en este momento y meditar en la escritura, que es algo que nos ha insistido tanto el pastor, aprender a guardar silencio ante la palabra y dejar que ésta nos desafíe. Guarde silencio delante del Señor pensando en el texto bíblico y en lo que nos acaba de compartir Gerardo, en reverencia absoluta delante de nuestro Dios, por lo que nos enseña, por ministrar nuestras vidas. Guarde silencio por unos segundos. Dios, gracias por tu palabra preciosa. Gracias por la forma como, Señor, nos hablas con algunos elementos importantes que quedan grabados en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú nos ministras todos los días. Eres la puerta, Señor, que nos lleva al infinito, Dios, pero no algo incierto, realmente dirigido por ti, Señor, que conoces absolutamente todo. Gracias, precioso Dios. Bendecimos tu nombre santo. Te honramos, Señor, por tu palabra, por lo que haces en cada uno. Entonces vamos ya con los tres yo soy y la serie sigue. Los tres yo soy el pan, yo soy la luz y yo soy la puerta. Que así el Señor continúe ministrando nuestras vidas a través de su palabra preciosa, que grandes cosas tiene para decir. Don Gerardo, mil gracias. La iglesia le dice mil gracias. Todas las personas que estamos conectados, gracias por permitir que Dios le use para su